noches, mi nombre es Jacqueline Elizondo y voy a hablarles sobre el ensayo sobre la ceguera. Ha sido escrito por José Saramago, es un escritor portugués. Lo escribió hace más de 20 años. Recibió un premio Nobel de literatura. El libro te sumerge en un ambiente súper inquietante y es un libro para reflexionar. La historia sucede en una calle de una ciudad cualquiera, en un vecindario cualquiera, con un individuo cualquiera. Sin embargo, Saramago no le da mucha importancia porque lo importante es transmitir que puede ser cualquiera de nosotros. Saramago nos lleva hasta los límites de nuestra conciencia a través de 6 personajes anónimos dirigidos por una mujer que hacen frente a una pandemia que se extiende por todo el mundo. La ceguera blanca. La novela sigue las desgracias y aventuras de las primeras personas en ser contagiadas por la enfermedad. La historia se centra en la esposa del médico, su esposo, varios de sus pacientes, quienes se juntan por casualidad, después de una larga y traumática cuarentena en un manicomio. El grupo se reúne en una unidad familiar para sobrevivir por su ingenio y por la inexplicable suerte de que la esposa del médico no ha sido contagiada de la ceguera. El origen repentino e inexplicable de la ceguera causa un pánico generalizado y el orden social se desintegra rápidamente a medida que el gobierno intenta contener el número de contagios y mantener el orden a través de medidas cada vez más represivas. La narración se centra en los primeros infectados. Estos son encerrados en campos de reclusión ante el pánico generalizado. A partir de su encierro se genera una caótica sociedad donde surgen los instintos más bajos del ser humano. Ante el miedo generalizado, los contagios, fruto de la incertidumbre producida por la pandemia, y los que permanecen en el mundo exterior por el miedo al contagio. La ansiedad por falta de alimentos causada por irregularidades en el suministro actúa para quebrantar la solidaridad, y la falta de organización impide que los contagiados distribuyan comida o tareas de manera justa. Los soldados asignados a guardar el asilo y cuidar el bienestar de los internos se vuelven cada vez más antipáticos a medida de que un soldado tras otro se infecta. Los militares se niegan a autorizar medicamentos básicos, por lo que una simple infección se vuelve mortal. Las condiciones se degeneran aún más a medida de que un grupo de personas armadas obtiene el control sobre las entregas de alimentos. Los contagiados luchan entre sí y queman el asilo, solo para descubrir que el ejército ha abandonado el asilo. Después de lo cual los protagonistas se unen a la multitud de ciegos casi indefensos para vagar por la ciudad devastada y luchan entre sí para sobrevivir. La ceguera total de la humanidad, excepto la mujer del médico, que está ocultando su visión, ya se había convertido en la líder del grupo de ciegos, los primeros en entrar en los campos de reclusión. Pero el nuevo escenario es la ciudad, donde se produce la muerte en vida. Los alimentos escasean y la pobredumbre lo invade todo. Es aquí, en este nuevo espacio, donde la mujer del médico se convierte en una guía imprescindible para el grupo, hasta el punto de volverse una dedicación asfixiante. Pero de repente, este ambiente opresor en el que nos había sumergido Saramago desaparece al desaparecer repentinamente la ceguera. Todos van recuperando la vista uno por uno gracias a recuperar la esperanza al ver que el otro recupera la vista.
al borrar el miedo de sus vidas, mientras que la mujer del médico, quien hasta ahora cargó con todo el peso en su espalda, cae rendida ante el fruto del miedo. Saramago no define por qué siente miedo precisamente ahora, y no cuando sus ojos veían todo el horror que sucedía en el manicomio o las calles. Este es un ensayo sobre la humanidad y supervivencia a raíz de las crisis desatada por una aparente ceguera que se cree contagiosa. Descubren que resulta ser creada por el propio hombre. Saramago nos ofrece una obra excepcional acompañada de una reflexión brutal sobre el miedo. La humanidad culpable de su propia crisis creada por el sentimiento colectivo de miedo. El miedo durante la ceguera fue eclipsado por el enorme peso de responsabilidad que se atribuyó su amor por su marido y querer ayudarlo, el haberse convertido en una dependencia total de aquel grupo de ciegos. El enemigo en este ensayo sobre la ceguera es el propio hombre. A simple vista parece que el libro nos vaya a contar qué es lo que pasa en el mundo, esta pandemia, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha sucedido, pero Saramago deja todo en segundo lugar y se centra muchísimo, en vez de mostrarnos el mundo, se centra muchísimo en mostrarnos, en desentrañar el ser humano, y muy interesante para reflexionar sobre los límites en lo que haríamos en situaciones extremas, en situaciones donde todo el mundo comenzará a quedarse ciego. ¿Hasta dónde llegaríamos? ¿Hasta dónde podría llegar? Y a nuestro egoísmo, ¿hasta dónde podríamos llegar para conseguir lo que queremos? Y en este sentido me ha parecido súper interesante e inquietante, con un cierto toque amargo que le dan toques a la novela, aunque casi todo transcurre en un espacio, en un mismo lugar. Digamos prácticamente en un 70 u 80% del libro transcurre en un solo lugar. Pienso que un libro como este y las intenciones que tenía Saramago, no hace falta que ponga mucha acción. Bien. Porque en cierta manera el carácter reflexivo que tiene también es porque mientras lo vas leyendo se desarrolla de tal manera que tú puedes ir reflexionando sobre lo que está pasando. No me gustó cómo está estructurado. No hay párrafos y no hay líneas de diálogo, simplemente está todo junto. El diálogo, los párrafos, es todo seguido, y de esta manera tan caótica de escribir no me gusta. Creo que es bastante interesante el concepto de existencia que reitera todo el tiempo, en el que se está quedando todos ciegos. El Estado lo que decide es a todos aquellos que se han quedado ciegos o que hayan tenido relación o contacto con una persona ciega, que tienen posibilidad de contagio, los encierran en un manicomio. Ha mandado entonces aquí esto nos empieza a crear jerarquías. Me es necesario pensar que lo que nos está sucediendo en la actualidad en nuestra sociedad con el ensayo de José Saramago, y meditar tan importantes o necesarias son las jerarquías, en tanto estamos dispuestos a aprender con otros ejemplos. O nos es necesario vivir nuestras propias experiencias y de esta manera tener un propio concepto de la existencia del ser humano. Muchas gracias por ver. Aquí termina la reseña del libro Ensayo sobre la ceguera blanca de José Saramago. Espero y puedan leer el libro y que tengan su propio concepto, su propia versión de lo que pasa en el libro. Gracias. Gracias por ver el video.